Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a este su canal de difusión filosófica, Grandes Cuestiones Filosóficas. Hoy vamos a hablar también de un tema muy importante de la filosofía. Vamos a hablar del intelectualismo y lo vamos a hacer desde las 10 señales para identificar a un pensador intelectualista. Bienvenidos. Muy bien, la primera señal de la que podemos hablar sobre este movimiento filosófico es que el intelectualismo privilegia el intelecto humano. Como bien sabemos, el ser humano es un ser compuesto por múltiples dimensiones, conectadas unas con otras. Sin embargo, el intelectualismo privilegia el intelecto humano, lo exagera como lo más determinante para los procesos de aprendizaje, por encima de la dimensión afectiva y por encima de la dimensión volitiva o de la voluntad del ser humano. Y esto lo hace porque considera que el mundo natural, que el mundo real, es un mundo racional, es decir, es un mundo inteligible, es un mundo que se puede conocer, y que la forma de acceder al mundo es obviamente por las vías del intelecto. Aquí nos encontramos entonces con la segunda característica. El intelectualismo es una posición intermedia. Como lo indica Johannes Hessen en su libro Teoría del Conocimiento, el intelectualismo es una posición intermedia entre los opuestos, que son el racionalismo y el empirismo. El racionalismo privilegia la razón como fuente única y válida del conocimiento humano y el empirismo privilegia la experiencia. Para el intelectualismo, las dos posiciones son correctas, es decir, la razón y la experiencia juegan un papel fundamental en la adquisición del conocimiento. Tercera característica. El intelectualismo comparte elementos del racionalismo. Como lo explicamos justamente en el video sobre el racionalismo, la matemática es el mejor ejemplo de cómo funciona y qué es el racionalismo. En la matemática, el pensamiento impera con absoluta independencia de la experiencia. Puede alcanzar la verdad sin el concurso de la experiencia y solamente sigue sus propias leyes, la matemática. Todos sus juicios tienen necesidad lógica y validez universal. Como lo dice David Hume, curiosamente empirista. Según él, las proposiciones matemáticas, como por ejemplo el teorema de Pitágoras, pueden ser conocidas solo con la razón humana, es decir, sin el concurso de la experiencia. El intelectualismo comparte esto con el racionalismo y asegura que existen juicios necesariamente lógicos y universalmente válidos no solo en las ideas, como en el caso de la matemática, como en el caso del teorema de Pitágoras, sino que también existen juicios con necesidad lógica y validez universal en las cosas concretas, en las cosas reales. Y aquí está la diferencia con el racionalismo, que para el racionalismo solo es verdadero lo que se obtiene a través de la razón, pero el intelectualismo está diciendo que sí, pero que además de eso también en los objetos concretos, es decir, en la experiencia, hay juicios universalmente válidos y necesariamente lógicos. Aquí quiero aclarar algo que es bien importante. Los juicios que existen en el pensamiento, todos nuestros juicios, están compuestos por conceptos. Esta aclaración, aunque parezca sencilla, es importante para comprender la diferencia entre el racionalismo y el intelectualismo, porque de alguna manera da la sensación de que son como muy similares. Para el racionalismo, los elementos o componentes de nuestros juicios, o sea, los conceptos, son, digamos, un patrimonio a priori de la razón.
Es decir, los seres humanos desde que nacemos con esos conceptos, ¿sí? O sea, son innatos a los seres humanos. El intelectualismo se aparta aquí del racionalismo al decirnos que no necesariamente, sino que los conceptos los extraemos los seres humanos de las cosas concretas, es decir, surgen de la experiencia, del contacto con las cosas. Y ahora ustedes me dirán, pero esto ya se está pareciendo mucho al empirismo. Pero no lo hace al estilo empirista, y vamos a tratar de aclarar también aquí la diferencia con el empirismo. Y aquí llegamos a la cuarta característica o a la cuarta señal, y es que el intelectualismo comparte también elementos del empirismo. Básicamente, entre el empirismo y el intelectualismo hay algo en común, y es la frase que los identifica, según la cual en el intelecto no hay ningún contenido, no hay absolutamente nada que primero no haya estado o que no haya pasado primero por la experiencia. Para el empirismo esto solo significa una cosa, y es que la mente es como una tabula rasa, que la mente es como una hoja de papel en blanco, que no hay nada en la mente cuando nace la persona, y que lo único que hay en la mente con el tiempo, lo que nos llega a través de la experiencia. En cambio, esta misma frase para el intelectualismo quiere decir otra cosa. Y aquí veamos la quinta característica. La palabra intelectualismo quiere decir leer en el interior. Intelectualismo viene de intelligere, que significa leer en el interior. Es decir, que la conciencia cognoscente lee en la experiencia, saca de la experiencia sus conceptos. La experiencia es como el vehículo para que los conceptos se activen en el intelecto, para que se alumbren, para que se iluminen, para que se enciendan de alguna manera. Entonces la frase "no hay nada en el intelecto que no haya estado primero en la experiencia" no tiene el mismo sentido que en el empirismo, sino que para el intelectualismo lo que quiere decir esto es que la mente sí tiene datos a priori, que la mente sí nace con unos datos que son innatos, que son inherentes a la persona. Y no está hablando solamente de las representaciones intuitivas de la experiencia, o sea, las que se intuyen a través de la experiencia que llegan a la mente, sino que está hablando justamente de los conceptos. Entonces los conceptos son contenidos de la conciencia o de la mente, pero no de manera intuitiva. Y por esta razón no se pueden confundir con las imágenes. Pero el intelectualismo asegura que los conceptos y las imágenes están en una relación genética o de origen, considerando que se obtienen de los contenidos de la experiencia. De este modo, para el intelectualismo, el pensamiento y la experiencia son fundamentales en la adquisición del conocimiento. En el sexto punto es importante hablar un poco acerca del intelectualismo de Aristóteles. Se los voy a explicar con el siguiente mapa conceptual. Aristóteles, como bien lo sabemos, fue discípulo de Platón, quien era un asiduo racionalista. Pero Aristóteles es de naturaleza empirista. Aristóteles trata de sintetizar entonces el racionalismo que le heredó su maestro Platón con su actitud frente a la realidad. Entonces baja el mundo de las ideas a las cosas concretas. De modo que las ideas no están en un mundo flotante, es decir, no están encima de nada, sino que están dentro de las cosas. Entonces las ideas son las formas esenciales de las cosas. A esto se refiere en su teoría del hilemorfismo. Estas formas son el núcleo esencial y racional de todas las cosas, núcleo que a su vez está rodeado
por las propiedades empíricas como una envoltura. Si las ideas se hallan sumidas en las cosas empíricas, ya no tiene razón de ser la contemplación preterrena de aquellas en el sentido de Platón. La experiencia es pues la base del conocimiento. Por medio de ella obtenemos imágenes perceptivas de los objetos. En estas imágenes sensibles se halla contenida la esencia general, la idea de la cosa. Entonces, según Aristóteles, el intelecto lo que debe hacer es extraer la esencia de las cosas. Aristóteles cree que el entendimiento tiene dos facultades. Primero, la facultad del entendimiento agente o activo, y segundo, la facultad del entendimiento posible o pasivo. El entendimiento agente o activo funciona como la luz, es decir, alumbra, esclarece las cosas, hace transparente las imágenes hasta llegar a la esencia que hay en las cosas. De modo que lo que hace nuestro intelecto es alumbrar en el interior de las cosas para extraer el concepto. Entonces miren ustedes el papel tan importante que ejerce el intelecto. El intelecto es determinante en el conocimiento, pero el intelecto necesita extraer los conceptos de las cosas concretas a través de la experiencia. Por esa razón y experiencia son fundamentales. Y por otro lado, el factor posible o pasivo del entendimiento, que es el que recibe esas ideas para dejar sentado o realizado el conocimiento obtenido. Y llegamos a la séptima característica. Aquí también es importante hablar del intelectualismo de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue el desarrollador de las ideas de Aristóteles. La tesis central va a ser justamente la tesis aristotélica, según la cual empezamos recibiendo de las cosas concretas imágenes sensibles. Al igual que para Aristóteles, el intelecto agente extrae de los conceptos reales las imágenes esenciales generales, las especies inteligibles. Y el intelecto posible o pasivo recibe en sí estas esencias generales y con ellas emite juicios sobre las cosas. De los conceptos esenciales así formados se obtienen luego, por medio de otras operaciones del pensamiento, los conceptos supremos o generales o más generales, como los que están contenidos en las leyes lógicas del pensamiento. Por ejemplo, los conceptos del ser y del no ser, que figuran en el principio de contradicción. También los principios supremos del conocimiento radican, pues, en último término, en la experiencia, pues representan relaciones que existen entre conceptos procedentes de la experiencia. Santo Tomás declara entonces que el conocimiento de los principios se nos acerca por la experiencia. En el octavo punto es importante hablar del intelectualismo socrático. Según Sócrates, basta solo con conocer el bien para realizarlo. En este sentido, dice Sócrates, el hombre es inocente de los males que comete y culpable del peor de los pecados, la ignorancia. Lo que quiere decir Sócrates con esto es que el mal se realiza producto de la ignorancia. Según Sócrates, después de que nosotros conozcamos el bien, es menester realizarlo. ¿Por qué? Porque el conocimiento es el determinante en la conducta del hombre, en el actuar del hombre. Si uno conoce lo que es bueno y justo, hace lo que es bueno y justo. En el noveno punto nos encontramos con la relación que hay entre el intelectualismo y la tecnología. Esta relación surge de la idea que existe de que la tecnología surge o deriva directamente de la ciencia aplicada. Surge a mediados del siglo XX con el modelo de progreso humano, según el cual más ciencia implica más tecnología y más tecnología implica mayor progreso económico, el cual deriva en progreso social.
La supuesta dependencia de la tecnología de la ciencia surge porque se cree que las teorías científicas son previas a cualquier tecnología, pero sí pueden haber teorías científicas sin necesidad de que haya una tecnología. Este es básicamente el fundamento de la imagen intelectualista y es propuesta por, entre otros, Mario Bunge, Carl Sagan e Isaac Asimov. Y en el punto número 10 nos encontramos con el intelectualismo como una visión sobre la educación. Es muy frecuente que algunos docentes, profesores, maestros, a la hora de evaluar a sus estudiantes, crean que lo más importante es el conocimiento declarativo por encima del conocimiento procedimental. Es decir, para algunos maestros, lo más importante es que el estudiante retenga la información. Mejor dicho, pasando por encima de los múltiples aprendizajes que propone Gardner. Gracias a todos por acompañarnos en este nuevo video de la filosofía. Los invitamos para unas próximas ediciones. ¡Chao!